El fenómeno de autoinmunidad puede considerarse una paradoja biológica. Se inscribe en una red de señales moleculares, heredables, que fungen filogenéticamente como un recurso protector para responder a las lesiones internas y a los peligros de los invasores patogénicos. Si hay algún término que no esté claro, por favor, interrúmpanme. Sin embargo, una de las amenazas más significativas contra la integridad orgánica es el propio sistema inmune. En más de un sentido, la respuesta autodestructiva que debuta como una serie de síntomas orgánicos de difícil integración semiológica y que en la experiencia clínica se ven profundamente modulados por el carácter y el ánimo, de ahí mi interés en buscar vertientes psicológicas, ofrece la posibilidad de proponer un escenario psicodinámico para explicar su génesis y presentación. La evolución neurosensorial del infante lo conduce no solo a descubrir su cuerpo, sino también y sobre todo a apropiárselo, a identificarlo como propio. Esto implica que sus pulsiones, sus motivaciones, si ustedes quieren en lenguaje menos psicoanalítico, y en particular sus pulsiones sexuales, toman su cuerpo como objeto. Desde este narcisismo constitutivo existe una investidura permanente del sujeto sobre sí mismo que contribuye finamente a su dinámica y que participa de las pulsiones del yo y de su vida instintiva. Conforme se va dando el desenvolvimiento del yo, este incorpora en su acervo némico representaciones de los objetos, ahora sí entendidos como los otros, ¿sí? Y a medida que el sistema nervioso madura, las modulaciones autonómicas permiten diferenciar lo externo de lo interno y por lo tanto lo propio, el self de los objetos. La imagen del cuerpo en una etapa del desarrollo que antecede a la simbolización y al lenguaje está representada por las angustias derivadas de este vínculo atávico con el objeto primario. Por objeto, entiéndase desde la perspectiva psicodinámica, la persona a la que se inviste afectivamente o el cuerpo como objeto, en este caso un cuerpo tercereado, ¿sí? Puesto en el lugar de una parte que se regula, que se inviste, que se piensa. La integración de lo propio y lo ajeno, investida de origen en el pecho y la mirada materna, sigue un proceso de devolución dialéctica de la libido que va decantando funciones, impulsos rítmicos y reiterativos a los órganos internos, que se manifiestan por estímulos psiconeuroendocrinos hasta que gradualmente adquieren la autonomía que demanda el desarrollo extrauterino. Al ajustarse a los impulsos del pequeño, la madre le facilita la ilusión de que las respuestas son creadas por sí mismo. Este es un punto bien interesante en el desarrollo psicodinámico, porque de acuerdo a todos los especialistas en desarrollo infantil, la concepción es que la madre en este intercambio dialéctico que yo les pongo aquí, va generando esta propia noción del yo como un reflejo del otro, ¿sí? Y esto tiene sus variantes en Winnicott, tiene sus variantes en Lacan, en Levi Strauss, en fin. Sí, yo tengo aquí una pregunta, sobre todo tratando de ubicarnos en la época actual. Se habla en este proceso de la identificación, o como se titula, el desenvolvimiento del yo, sí. Se está separando la criatura de la madre. ¿El papel del padre? El papel del padre se considera que es un papel triangular, es decir, es el que intercede en términos de la ley, pero no lo es hasta mucho más tarde en el desarrollo. Es decir, de acuerdo a los especialistas en desarrollo, fundamentalmente después de los 18 meses es que se integra como una figura que pone un cierto orden. Para Lacan, la ley; para Freud, el intercesor, el que hace la cuña, digamos, edípica, y para los otros grupos de pensadores del desarrollo más antropologistas, la idea del padre es como de una dimensión de ley, de estructura externa. Lo que en principio estamos hablando aquí, y lo verán en lo que sigue del texto, Atocha y todos, es que estoy hablando en una parte del desarrollo cuando no hay lenguaje y cuando no hay simbolización. O sea, es una parte muy amorfa todavía del desarrollo para entender cómo se da la autoinmunidad
en etapas tan tempranas. ¿Sí? Perdón, entonces, ¿hasta qué etapa estamos hablando? No hasta los 18 meses. Antes de los 18. Mucho antes. Claro, habitualmente los desarrollos que tienen que ver con lo psicosomático, no lo histérico, sino lo psicosomático, no lo funcional, no el colon irritable, las migrañas, los dolores de cabeza, tensionales, sino enfermedades verdaderamente psicosomáticas. Hablo de vitiligo, dermatitis atópicas, incluso podríamos extenderlo con un poco de exageración hacia el lupus, las artritis, otras enfermedades que suponen un ataque inmunológico, son muy tempranas, como la psicosis, a diferencia de la neurosis. Para que haya neurosis tiene que haber lenguaje, para que haya histeria tiene que haber lenguaje, para que haya depresión, perversión tiene que haber lenguaje. La psicosis, el autismo, la psicosis, la esquizofrenia son dimensiones donde no hay capacidad de integración y de simbolización. Entonces yo estoy equiparando muy arbitrariamente, ahora lo verán, esa etapa de la maduración donde se pueden dar los procesos de desamblaje completo, como es la psicosis, en el asunto de la autoinmunidad. Una última pregunta, no para extendernos, sino casi una respuesta sí o no. Siguiendo la pregunta de Atocha, ¿hay estudios más recientes o autores más recientes que estén revisando o revisitando a Freud y a Lacan? Sí, justo con esta pregunta de qué pasa con el padre, qué pasa con los hermanos, qué pasa con... En cantidades enormes, les puedo dar bibliografía más adelante. Y en ese sentido yo preguntaría, ¿qué pasa con los contextos sociales actuales, en donde los niños muchos a los 40 días están en una guardería? Por o sea, supuesto. las figuras de socialización son mucho más diversas. O sea, la madre muchas veces ya no funciona. Es No, la abuela. a ver, funciona. O sea, tanto, funciona parcialmente. funciona en es la tanto abuela. como el primero que da la protección, el primero que se acerca al desamparo. Puede ser una niñera, puede ser un Pero es que son alguien múltiples. sustituto. No, en esa etapa del desarrollo es tan temprano que no son múltiples. O sea, tú no reconoces, para lo que se ha estudiado, es que antes de los 12, 8 meses de edad, tú no reconoces más que a tu nutridor primario. Los otros son... Aunque ese nutridor primario pueda estar representado, o sea, sean varios cuerpos distintos. Por ejemplo, O sea, pero si finalmente fuera el se bebé, en integra. ese caso- La socialización implica el lenguaje, en eso estamos de acuerdo todos, supongo. ¿Sí? Mientras no hay lenguaje, lo que hay son pulsiones, lo que hay son instintos, lo que hay son respuestas primarias, neuroendocrinas, autonómicas, de desarrollo muy Entonces aquí temprano. la madre puede ser La madre puede ser el padre, la abuela el y la sustituto. cuidadora de la el sustituto morfológico Y que da la todos en suma. contención. según yo. ¿Sí? La socialización viene después. Yo sí quiero situarlos en eso para que no nos perdamos en contextos geopolíticos, ¿no? La socialización es otra cosa, eso viene después. Así la piel se hace depositaria de caricias y de impulsos sensitivos, el tubo digestivo deviene reservorio y movilizador de gratificaciones y de forma sustancial el sistema nervioso se inviste de mensajes primarios que responden al diálogo objetal. Paralelamente, el sistema inmune del bebé adquiere el repertorio antigénico, por antígeno se entiende toda señal que dispara una respuesta inmunológica, que le dará identidad al tiempo que sustituye poco a poco la dependencia de los anticuerpos transmitidos pasivamente a través de la placenta y el caldo nutricio que es la leche materna en los primeros meses de vida. Eso supongo que está claro para todos. El paso de anticuerpos que permite que un niño no se enferme de sarampión antes de los 6 meses o de varicela antes de los 6 meses es gracias a los anticuerpos de memoria que atraviesan la placenta y que se nutren por medio de la leche. Una vez que pasa esa etapa, los niños tienen que ser vacunados porque sus niveles de anticuerpos caen muy temprano, porque las señales pasivas ya no están presentes. De ahí la importancia de las inmunizaciones tempranas. Su médula ósea procrea precursores linfocitarios que migran al timo para educarse en la discriminación de lo propio y lo extraño en un contexto molecular que remite a la evolución del narcisismo primario en pos de la representación simbólica y la adquisición del lenguaje. Esto es arbitrario, si ustedes quieren, lo estoy trazando de un
haciendo el paralelismo entre lo biológico y lo afectivo. Al completar el desarrollo, coincidiendo con la fase de separación e individuación en el niño, que generalmente ocurre entre los 12 y los 18 meses, emerge un repertorio completo de células linfoides del vaso y el timo para poblar la fosa circulante. A partir de ese momento, el sistema inmune está en condiciones de enfrentar los retos antigénicos que le depara el ambiente y el contacto con los otros. Cada vez que el sistema inmune del individuo vea un microorganismo infectante, requerirá de dos señales. Una del receptor antigénico, esto es heredado, que viene a través de padre y madre, y otra señal coestimulatoria que dictará en qué sentido se moviliza la respuesta, sea de cooperación o de destrucción. Este modelo limitante explica por qué, a pesar de los incontables encuentros adversos que experimentamos durante la vida, la autoinmunidad, es decir, la confusión entre lo propio y lo ajeno en un concierto lesivo, es tan esporádica. Las enfermedades autoinmunes en general son enfermedades relativamente raras. Lupus, 1 por cada 2.700 mujeres, esclerosis múltiple, 1 por cada 4.100 personas, en fin, ¿no? Y así sucesivamente. Quizás la única más frecuente, y eso es interesante discutirlo, es la artritis reumatoide, 0.9% de la población humana, o la tiroiditis autoinmune, 1.9% de la población humana. O sea que hay enfermedades que sí tienden a ser un poquito más frecuentes, pero en general la autoinmunidad planteada en este contexto, la autoinmunidad patológica, esto es, tiende a ser esporádica. Pero nada más porque ahorita repitió 2 veces población humana. ¿En otros animales? También. Hay lupus en perros, hay artritis en gatos, hay esclerosis múltiple en ratones, se llaman diferente. La aparición de un proceso patológico autoinmune está sujeto a un segundo hit epigenético, es decir, al impacto de segundos mensajeros subcelulares. Se habla de infecciones, se habla, por ejemplo, de gingivitis crónica, el efecto del cigarro, el efecto de la maduración sexual, porque muchas de las enfermedades autoinmunes aparecen después de los 12 o 15 años. Se trata de neuroquininas o citocinas cuyos receptores yacen en la superficie de los linfocitos y que alteran el ritmo de las huellas celulares conocidas y rompen así la homeostasis inmunológica. A este fenómeno se le conoce como ruptura de tolerancia a lo propio y explica de suyo que el reconocimiento fisiológico deje de serlo para dar paso a un ataque a los propios tejidos. Aquí un poco de historia. A principios del siglo XX se hablaba de una cosa que el doctor Macfarlane Burnet, un inglés, decía que era el horror autotóxicos. Macfarlane Burnet decía que las enfermedades autoinmunes, que entonces ya se conocían lupus, artritis, en fin, eran resultado de que el cuerpo se atacaba a sí mismo. Horror autotóxicos, usando el término latino. La verdad es que no es así, la verdad es que la autoinmunidad es un fenómeno fisiológico y lo estamos experimentando todo el tiempo en la medida en que nuestros tejidos se reconocen sus receptores, comemos algo, esto se absorbe a través del intestino y tiene que ser metabolizado. La autoinmunidad es un fenómeno fisiológico. La autoinmunidad patológica, es decir, otra vez, la ruptura de la tolerancia a lo propio, eso sí es lo esporádico, eso sí es lo que se sale de la normalidad y a lo que yo me dedico. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos claros? Okay. La naturaleza adaptativa de la tolerancia a lo propio es una propiedad esencial del sistema inmune de los mamíferos, de todos los mamíferos. Dadas sus funciones, se ha estudiado en especies distintas, pero no se ha visto una respuesta inmunológica de esas características. Las amibas tienen una cierta respuesta inmune, desde luego las partículas virales, en fin, pero no en este sentido integrador como en los mamíferos. ¿Sí? De ahí hay que pensar en el asunto del timo, la leche materna, la placenta, como un elemento esencial. ¿Sí? Por ejemplo, las arañas no lo tienen, los peces inferiores tienen un sistema inmune muy precario, muy simplista de respuesta-ataque, respuesta-ataque. ¿No?
Las plantas también, por supuesto, el rechazo que hacen las plantas, pero es una diferenciación muy precaria, no requiere de esa educación que los mamíferos tenemos que hacer a través del timo, ¿sí? El timo es un órgano secundario fundamental, está poquito arriba del corazón, en el centro del pecho, y consiste básicamente de dos lóbulos muy chiquitos, como si fuera una pequeña tiroides, donde entran los linfocitos en digamos, entre el segundo, propiamente cuarto mes de vida intrauterina hasta el mes 18. Por eso lo hago coincidir con el desarrollo afectivo del bebé. Y ahí se entrenan estos linfocitos para saber qué es lo propio y qué es lo extraño, por un mecanismo de señales moleculares muy específica. No me extiendo mucho en eso. Pero son funciones discriminatorias, como digo a continuación. Dadas sus funciones discriminatorias, que consisten en reconocer y responder ante la agresión de moléculas inesperadas mediante la diversidad genética, de origen no existe la impronta para identificar qué estructuras celulares conducirán a la defensa y cuáles inducirán a respuestas autodestructivas. Para cumplir este requisito vital de especificidad inmunológica, deben seguirse varios pasos en el desarrollo embrionario y perinatal que consisten en la selección negativa y positiva de receptores celulares hasta conferir un repertorio antigénico propio. Llamamos repertorio antigénico a lo que cada ser humano tiene como bagaje genético en respuesta a su medio ambiente. Cuando yo me fui a Inglaterra y estuve 4 años allá, al poco de haber llegado a Inglaterra y trabajar en el hospital, me pegó una infección terrible. Me subió la temperatura a casi 40 grados, estaba yo en cama. Llamé a un amigo mexicano, infectólogo, y le dije: oye, adquirí una enfermedad gravísima. Me revisó y tenía una amigdalitis como de los niños de 3 años. O sea, había pescado yo un estreptococo con bombín. Era el estreptococo inglés que yo no conocía, y evidentemente mi repertorio antigénico no tenía las cualidades para hacerle frente a este estreptococo, pero era un pinche y simple estreptococo de los que hay en todas las guarderías en este país, nada más que inglés. Cuando regresé de Inglaterra ocurrió lo inverso. 4 años después, al poco de estar aquí, me pegó una de estas famosas diarreas, la venganza de Moctezuma, y supe bien a bien por qué los conquistadores españoles perdieron la batalla a fin de cuentas, con unas diarreas feroces cuando empecé a comer, porque mi repertorio antigénico en ese tiempo, no enteramente, pero sí en buena medida había cambiado, tanto para Inglaterra como de regreso de Inglaterra a México. A eso me refiero con el repertorio antigénico, que está en la flora intestinal, que está en la flora de la boca, que está en todos aquellos cambios epigenéticos que hace el sistema inmune para adaptarse a un nuevo entorno antigénico. Entonces, se delinea así una huella digital inmunológica, por así decirlo, que nos permite vivir en paz con nuestros propios tejidos y frente a nuestro cambiante entorno. El detonante de la lesión autoinmune desde una perspectiva biológica depende del equilibrio de la respuesta neuroendocrina de estrés, de modificaciones en el microambiente hormonal y, como se señaló, de un segundo estímulo nocivo que recae por contigüidad en ciertos órganos blancos. Por ejemplo, infecciones virales concurrentes, migración linfocitaria y secundaria inflamación o señalización excesiva de neurotransmisores. Este sería un poco el modelo operativo de la enfermedad autoinmune. En el primer caso, por ejemplo, si ustedes quieren ciertas artritis reactivas, la que da por rubiola o por parvovirus. En el segundo caso, una inflamación en las encías que da lugar a artritis. En el tercer caso, se supone que algunos elementos del ambiente que hacen modificaciones en el cerebro y particularmente en la microglia cerebral y atacan la sustancia blanca. También un estímulo de este tipo podría ser la hidroquinona para que surja un vitiligo, o sea, medicamentos que Fíjate que de eso no estaría yo tan seguro. La hidroquinona es más bien una sustancia que se queda en la superficie. El vitiligo a mí me parece que tiene más un fondo inmunológico. Cuando uno
rastrea el vitiligo, uno y otro. Voy a usar el ejemplo típico. El vitiligo parece ser una enfermedad inmunológica en tanto cuando uno explora en biopsias encuentras que hay muchos linfocitos que han desplazado o matado o destruido a los melanocitos, y de ahí que las placas blancas se diseminen. Sin embargo, es llamativo, muy llamativo en la esfera de la clínica, que la gran mayoría de los vitiligos tienen un comportamiento muy singular. Ocurren alrededor de los orificios naturales, la boca, el ano, el pene, la vagina, en la punta de los dedos y a veces como placas en el cuerpo. Y si uno rastrea un poco la historia emocional de cada paciente, uno puede casi mapear el vitiligo en términos de lo que ha sufrido. Llámese abuso sexual, tensión emocional, etc. Pero, con este gran pero, la gran mayoría de los pacientes con vitiligo tienen alguna otra enfermedad autoinmune, llámese tiroiditis, artritis o enfermedades de las suprarrenales. Sí, entonces es como más verdad que la hidroquinona va a desatar el proceso autoinmune. Lo puede desatar muchas cosas, vamos, es difícil saber hasta qué punto ese fue el detonante único. Yo diría que eso es muy difícil en cualquier enfermedad autoinmune. Se hablaba, por ejemplo, del sol en el lupus, ¿no? Todos sabemos que el sol quema los queratinocitos de la piel de los pacientes con lupus, libera DNA al torrente circulatorio y consecuentemente el paciente con susceptibilidad genética puede disparar eso. Pero yo nunca he visto esa relación de causa-efecto tal cual. Vamos, el ejemplo que yo uso muchas veces para hablarles a mis pacientes del aspecto emocional de las enfermedades autoinmunes es, a poco de haber llegado a Inglaterra, en los años 90, recibí una paciente que yo había visto como paciente en nutrición, la recibí en el consultorio privado, en aquellos años le ayudaba yo a un profesor de nutrición y algunos de los pacientes de nutrición lo buscaban cuando las citas en nutrición eran muy largas. Entonces llega esta paciente, y lo había visto, reviso el expediente que tiene con este doctor y en el expediente se hablaba de una artritis muy bien controlada a lo largo de los años, muy estable, sin uso de analgésicos y antiinflamatorios. Y solo de verla entrar, la mujer difícilmente se podía mover y venía vestida de luto. Entonces se sienta delante de mí, le pregunto qué le pasó y me dice, se murió mi mamá, una mujer de 47 años que había dedicado toda su vida de solterona a cuidar a la mamá. Y esto fue como un detonante brutal de su enfermedad autoinmune que estaba, de acuerdo a las notas del expediente, absolutamente controlada con pocos medicamentos. Ese ejemplo a mí me bastó para empezar a explorar un poco estas avenidas. No quiero decir con ello que haya una sola razón, pero sí hay ciertas cosas que tienen un efecto tan devastador en la homeostasis inmunológica, en el equilibrio inmunológico, que pueden detonar eso. A lo mejor la hidroxiquinona lo puede hacer, ¿no? Yo particularmente nunca lo he visto. Pero sí he visto, por ejemplo, el uso de cortisona en pacientes, ahora que muchos ortopedistas están usándola un poco a la ligera, pacientes que debutan con una artritis reumatoide después de suspender cortisona. Cuando dirías, bueno, lo lógico es que les duela un poco más, pero debutar con una enfermedad completa, a donde voy concretamente es que siempre habrá algo que llamamos una diátesis autoinmune, o sea, una tendencia de fondo a desarrollar una enfermedad autoinmune y a lo mejor un solo detonante o dos. Yo estoy hablando aquí de un second hit, pensando a lo mejor la hidroxiquinona en un caso específico como el que estás pensando fue el second hit necesario, ¿no? Para romper ese equilibrio entre la tolerancia a lo propio. Desde una perspectiva psicodinámica, el yo corporal del infante, desprovisto aún de lenguaje y de capacidad de sexualización, se integra mediante el conflicto que ejerce la fuerza instintiva y la incorporación de una fantasía materna apropiada por su libido narcisista. Si la madre significa estas proyecciones narcisistas con afecto y constancia, se organiza poco a poco en el bebé una imagen corporal que se tolera y que reviste desde la percepción interna los órganos con identidad y armonía.
A esto Lacan le llamaba el estadio del espejo. El objeto internalizado se cinde así, llevando consigo a las estructuras yoicas organizadas bajo su sombra, dado que están identificadas desde el origen con ese objeto ambivalente. Dicho de otra manera, el bebé se integra a base de esta ruptura de lo otro con lo propio. Hay un intercambio ambivalente. A partir de ese momento determinante, una parte del yo tratará a la otra como extraña y se pondrá en marcha la decisión funcional que subyace a los procesos autoinmunes. Esta es una hipótesis mía. Metáfora de la defensa esquizoparanoide kleiniana, tomar lo bueno y excluir lo malo. Para quienes no están familiarizados con el término, Melanie Klein, que fue una psicoanalista de origen austriaco que después hizo su carrera en Alemania, en Inglaterra, planteaba el concepto de la chichi buena y la chichi mala, ¿no? Donde el bebé integraba la parte armoniosa, la parte nutriente, la parte nutricia de la mamá de un lado, y en el momento en que la mamá lo rechazaba o establecía una distancia o entraba en la intersección del padre, en ese momento la otra chichi, metafóricamente hablando, se convertía en la chichi mala. El padre interviene, el amor de mi madre no es absoluto, no es incondicional, hay un tercero que no nos deja ser plenamente una pareja. Desde luego se pueden observar tales procesos de decisión, proyección excesiva de impulsos agresivos y activación de objetos persecutorios en los trastornos limítrofes y narcisistas de personalidad y en algunos cuadros paranoicos. Podemos argumentar que la diferencia estriba en que la génesis de esas patologías psiquiátricas es más tardía, cuando el yo se halla mejor organizado y el individuo ha alcanzado cierto nivel de simbolización y de lenguaje. Porque el conflicto a que aludimos hace referencia a un punto de fijación del yo y el objeto que no están bien constituidos y se halla íntimamente vinculado a los procesos de investidura libidinal en el cuerpo, lo psicosomático, a diferencia de lo funcional. Los síntomas no ocurren en el ámbito mental, sino en el físico, es decir, se refieren a las huellas inconscientes no simbolizadas que encarnan en el territorio de lo desconocido, de aquello inefable de la imagen corporal. En la autoinmunidad, el cuerpo se queja de manera muda, palabra informulada pero elocuente, que se difiere hasta que se enfrenta a la dialéctica de la reemergencia del objeto persecutorio a cambio de uno situado en el propio cuerpo. En la histeria, el cuerpo habla y participa activamente en el diálogo, expresándose, mientras que en el trastorno psicosomático, el cuerpo, principalmente en sus vísceras, aparece padeciendo de palabras no asumidas. No puse la cita, pero es una cita textual de un pensador francés que trabajó mucho en los años 70 las enfermedades psicosomáticas. Vale decir que el padecimiento autoinmune es un resto de carne en el cuerpo. Me permito ilustrar lo anotado hasta ahora con una billeta clínica. Es real, aunque cambie un poco los términos. Aurelia tiene 34 años cuando acude a consulta quejando síntomas depresivos que siguen a un diagnóstico devastador. Delgada, histriónica hasta lo teatral, es la sexta de 8 hermanos a quien la madre trató siempre como la muñeca fea, recelosa de un padre melancólico que apenas pudo compensar sus duelos. Tras una unión libre que reiteró la descalificación de la madre, se somete a una cesárea de un embarazo deseado con ambigüedad. Durante el procedimiento, los médicos no advierten que se agote el hipnótico y la paciente experimenta la angustia indecible de escuchar en detalle cómo se desangra, cómo su hija nace con falta de oxígeno y cómo los intentos de resucitación resultan infructuosos hasta que los signos vitales hacen que el anestesiólogo se dé cuenta del drama y aplique una dosis mayor de somnífero. Al despertar, la ansiedad de muerte la desmorona emocionalmente. Pasa días en el hospital bajo sedantes y una precaria psicoterapia de contención en un estado delirante que solo se resuelve hasta que le entregan a su hija sana. Meses después, según me describe, debuta con parestesias en el cuerpo, hemianopsia y dificultad para la micción. Los exámenes demuestran numerosas... Perdón,
¿Qué son parestesias? Falta de sensibilidad, ¿sí? Y hemia no. Falta de visión de un lado de un ojo, ¿sí? Perdón. Los exámenes demuestran numerosas lesiones desmielinizantes, o sea, perdido mielina, en la médula espinal y se le diagnostica esclerosis múltiple. Como elemento central de nuestra hipótesis, describe sucesivamente a su madre como una profesional extraordinaria, una doña bárbara, autoritaria y castrante, o bien la mujer omnímona que mantuvo al padre, un ser anodino, en un distante segundo plano hasta su muerte. Podemos conjeturar que la experiencia mortífera de Aurelia resignificó los impulsos agresivos de y contra su madre. La niña no respira, se va a morir, se puede leer como un equivalente retaliatorio. Su vivencia pasiva de estar anestesiada y sometida reproduce también su relación con la madre percibida como omnipotente. Esto explica cómo meses después ella debuta con una esclerosis múltiple donde se reescenifica la parálisis y la venganza materna. Su propia maternidad, asimilada con la pulsión de muerte, reconoció al objeto primario como atrapado, asfixiándola y diseminándose en su sistema nervioso inmóvil, incapaz de traducir la huella. Aunque aquí habría que decir que medió el lenguaje, ¿sí? Es decir, en este caso es lo que ella escucha, lo que ella puede simbolizar que se traduce en lo psicosomático. Si a esta imagen clínica unamos la obligada migración linfocitaria que se emite a partir de tal respuesta de estrés, capaz de producir úlceras en mucosas o lesiones vasculares indelebles, cabe hipotetizar que las vainas de mielina de esta paciente, o por decirlo neuroanatómicamente, sus envolturas dendríticas, se vieron sacudidas por un ataque inmunológico sin precedentes. En su acepción psicodinámica, el padecimiento autoinmune es una forma de preservar al objeto parcial en un intento de reparación melancólica, donde se escenifican inconsolables los impulsos agresivos contra las representaciones inconscientes depositadas de manera fragmentaria en el cuerpo. Vista así, nos conmueve la imagen de un sujeto psíquico lacerado por una herida abierta que atrae sin cesar la libido, herida que el cuerpo intenta esconder, tapiar y encriptar, pero que enfrentada a un segundo estímulo biológico destructivo es incapaz de mantener bajo control. Así pues, la revuelta autoinmune marca la paradoja narcisista entre lo propio y lo extraño, yo y el otro, que hace posible decir como Neruda: me has hecho indestructible porque contigo no termino en mí mismo. ¿Les gustó? Lo podemos discutir como punto de partida. Sí. Acuérdense que Cecilia Noguera, también no sé si tú quieres. No, Cecilia. Yo quisiera que, bueno, muy interesante, y el caso clínico pues muy fuerte. Lo que quisiera es que nos ilustraras en particular en el caso clínico lo que mencionas, estoy buscando en la página, creo que es la página 2. La página 2 dices algo que a mí me parece muy interesante sobre la autoinmunidad. Y dices la autoinmunidad, es decir, la confusión entre lo propio y lo ajeno. ¿Cómo podemos ver eso? O sea, si pudieras desarrollar, y más en particular en este caso. Debí decir la autoinmunidad patológica. Ah. ¿Sí? Porque la autoinmunidad per se es el reconocimiento fisiológico de lo propio durante toda la vida. Okay. La autoinmunidad patológica es cuando lo propio y lo extraño se confunden. Cuando, dicho de una manera menos metafórica, estas señales moleculares o estas señales celulares o subcelulares ven algo que desconocen. Eso se ha llevado en términos moleculares hasta una descripción sorprendente en los años 80 y que ha servido de la base de la inmunología. Cuando uno ve los receptores de la célula T en la superficie, dibujados así, lo que se descubrió en el año 87, en particular con modelos cristalográficos, la cristalografía hace ver los diferentes proteínas que forman la cadena de la superficie, digamos, del nicho
del linfocito T como una unión donde están en equilibrio y en movimiento hasta cierto punto esos aminoácidos. Y se descubrió en 1987, insisto, cuando se hizo el primer modelo cristalográfico, que además de la estructura del receptor de células T, en ese momento se descubrió, había dentro un péptido, habitualmente un oligopéptido entre 5 y 8 aminoácidos, que de alguna manera nadie esperaba que estuviera ahí. Cuando se han estudiado, este sería el caso del receptor antigénico, a lo cual yo hago referencia. Cuando se empezaron a estudiar estos péptidos, se encontró que eran péptidos que no eran propios en algunos casos, y en otros casos había péptidos propios. Entonces se supone que el second hit, por lo menos desde la perspectiva inmunológica, está dado por esta interacción con la célula que a su vez reconoce al linfocito T. O sea que lo extraño verdaderamente existe, no es una metáfora. Existen péptidos extraños que permiten al linfocito B, en este caso, o a la célula actuante, que puede ser un macrófago, esos son los símbolos que usamos en inmunología para linfocito B y macrófago, que cuando reconoce esto, ve este péptido extraño y dice, ah, ok, entonces secreta linfocinas, secreta interleucina 2, interleucina 7, interleucina 10, etcétera, capaces de montar una respuesta inmune en señalización por esto. ¿Qué pasa si esto es propio? O sea, es un antígeno propio. En teoría, la célula B llega, choca ahí, lo ve y dice todo está en orden y sigue su camino, ¿sí? La premisa que suponemos que existe en la actualidad es que hay un desacuerdo entre estas dos señales donde esto se reconoce como anormal aunque sea propio. Esa es la premisa básica de la enfermedad autoinmune. Y químicamente ese péptido es el circuito, ¿verdad? Ese péptido, cuando está el problema de comunicación, ¿tiene una forma distinta? Básicamente tiene una estructura distinta. O sea, químicamente es distinto. Es distinto. Sí. O sea, no en los casos... O sea, pueden ser 5 aminoácidos de un tipo contra 8 aminoácidos de otro tipo. ¿Sí? Entonces, a ver si entendí bien. En una situación no patológica, si este es propio, la B dice, todo está bien, y se sigue. Si es de un estreptococo, monta una inflamación, mete leucocitos a las anginas y el doctor Palacios cae herido de muerte. Y cuando hay un problema autoinmune, entonces eso es propio, pero es leído como se reconoce indistintamente. La premisa es que la célula B o la señal anormal está en la célula B. Muchos biólogos piensan que el problema es en las células B. Los teólogos, perdón por el nombre, pero los teólogos piensan, no teólogos sino teólogos, piensan que la célula T es el problema, que hay un defecto en el receptor de células T, pero lo cierto es que los estudios más recientes han sugerido que el problema radica en la célula B. O sea, que no es que el péptido sea normal, ¿verdad? No es que el péptido sea normal, sino que la célula B es ciega, es indistinta a cualquier péptido. ¿Sí? O sea, hay un debate que se ha mantenido a lo largo de por lo menos 2 o 3 décadas al respecto de esto. La célula B detecta las características del péptido por sus cargas, por sus formas, por su forma, porque lo que ve la célula B, voy a subir esto ahorita, lo que ve la célula B es más o menos esto. La base del nicho y montado en el nicho una estructura oligopeptídica de 8 aminoácidos. Eso es lo que ve la célula. Ahora, el debate no se ha acabado de resolver porque hay enfermedades autoinmunes que parecen tener mayor activación de células B
y hay enfermedades autoinmunes que parecen tener mayor activación de células. Entonces, la limitante está aquí. O sea, también el problema puede estar buscando una que explique a las dos, cuando podría ser unos casos. Podría ser, pero la verdad es que es difícil desentrañar eso a nivel molecular. Ha sido difícil hacer una propuesta. A lo mejor porque hemos sido muy dicotomizadores, ¿no? Estamos cada quien tratando de demostrar su enfoque. Pero aún así, los grupos que, digamos, tienen una perspectiva un poquito más amplia, no han podido demostrar categóricamente cuál es el problema. En esencia, el problema es la célula B no puede distinguir entre lo propio y lo extraño. Eso es culpa del linfocito B, del linfocito T que oculta el péptido, o es defecto de la célula B que no sabe reconocerlo desde un inicio. Última pregunta. ¿Y eso está sucediendo en el ambiente? ¿El ambiente puede estar afectando también? El ambiente es habitualmente, en el 97% de las ocasiones, el ganglio linfático. Ajá, pero me refiero ya a nivel ese chiquitito, ahí hay, digo, yo no tengo los términos técnicos, pero ahí hay agüita que está... Pues estrictamente sí hay una serie de cosas, pero eso no afecta. Cuando se ha hecho de manera experimental no hay diferencia, vamos. O sea, este modelo obviamente no solo se ha llevado en las microfotografías y digamos, en los microscopios estos de luz fluorescente, incluso en microscopios dinámicos, ¿no? Sino se ha visto experimentalmente, se ha demostrado experimentalmente. Y aún así, pues parece ser una situación difícil de resolver. Yo creo que estamos cerca. Hemos logrado, por ejemplo, cuando yo empecé en este campo en el 83, el receptor de células T no se conocía. No se conocía. Pensamos que lo dibujábamos como si fuera un resortito, porque pensábamos que era algo que entraba y salía de la célula. En el curso de los primeros años, entre el 83, que yo entré a reumatología por primera vez, todavía siendo internista, y el 87, no solo se demostró, sino se cristalizó el linfocito T, y fue cuando se descubrió esto último. ¿Sí? Eso fue un gran hallazgo de la gente de Harvard, que empezaron a hacer modelos cristalográficos. A partir de ahí, pues ha venido toda una consecuencia enorme. Cuando yo empecé a estudiar esto, había 3 interleucinas, la 1, la 2 y la 3. ¿Sí? Una era producida por macrófagos, la otra por células T y la otra por precursores de células T. Ahora hay 27, más un sinfín de precursores de crecimiento, de receptores diferentes en los diferentes tipos de células. O sea, se ha diversificado muchísimo el campo. Y ahora realmente estar al día en la inmunología hay que ser o teólogo, receptorólogo, antigenólogo, porque no se puede abarcar todo, ¿no? Ha cambiado mucho. Ahora, desde luego, como preguntaba Atocha hace un momento, esto que yo propongo es una arbitrariedad, es un poco para introducir el lenguaje del cuerpo, que es lo que a mí me interesa. O sea, el caso que les presento pues es un caso muy dramático, incluso con el que yo trabajé como médico y después como psicoterapeuta. Hicimos un grupo de esclerosis múltiple donde nos sentábamos una vez a la semana y discutíamos experiencias de unos y otros, y yo aprendí horrores de ese intercambio con ellos, ¿no? Y no tenía nada que ver con lo médico, salvo ella, no, otra, eran 2 pacientes mías. Los otros eran pacientes que llegaron por otros medios, a través de una colega nutrióloga que tenía varios pacientes con esclerosis múltiple, y formamos un grupo y aprendimos mucho de esta interacción. El grupo era básicamente no era un enfoque psicoanalítico, sino más bien un enfoque histórico para tratar de entender cómo se habían dado sus enfermedades, y así es como yo me enteré de este caso de Aurelia, ¿no? Y bueno, en fin. Hace un año tuvimos una experta, bueno,
filósofa, pero trabaja con cáncer italiana, y recuerdo que al final, bueno, la plática iba sobre la complejidad del cáncer y cómo, o sea, determinar causas es difícil porque es como un mosaico y tal, pero acabó diciendo algo que se me quedó mucho, de que pasaban cosas como que la pareja de alguien con cáncer que llevaba su cáncer con quimioterapias cae enferma, entonces remite el cáncer de la persona con cáncer para poder cuidar a la otra, a la pareja que se había enfermado. Entonces me suena un poco a esto que está diciendo de hay una complejidad enorme. ¿Usted diría que en el... Háblame de tú, por favor. O sea, que en el 90% de los casos que tú has visto, sí hay un componente... Eso es una pregunta esencial. Yo creo que hay un componente emocional en toda enfermedad autoinmune, pero no como detonante, no necesariamente como detonante. Lo que planteabas respecto de medicamentos, respecto de infecciones, sigue estando vigente. A tal punto que sí creo que influye el curso de la enfermedad mucho el asunto autoinmune, pero no te puedo decir que en todos los casos, desde luego que no. Yo afirmaría que a lo mejor en la mitad de los casos, a grosso modo, sí puedo rastrear un episodio autoinmune, pero volviendo a mi grupo de esclerosis múltiple, ninguno de ellos lo tenía más que ella, de esa manera tan clavada. A lo mejor alguna otra había tenido una madre abusiva, el otro había tenido un divorcio muy complicado, pero era un poco jalarle demasiado el asunto, ¿no? Pero se empeoran, o sea, sí empeoran. Se empeoran con un estado emocional. Este caso que les planteaba yo de la mujer que cuidaba a su mamá y que tiene una recaída brutal, eso lo veo todo el tiempo yo. Acabo de ver una paciente que yo conocí por eritema nodoso, una serie de lesiones en las piernas que ahí sí tienen que ver mucho con medicamentos o infecciones faríngeas, y la conocí, ella es de origen árabe, la conocí hace unos 5 años y de repente llega con una reactivación brutal en el momento en que, esta semana pasada, en el momento en que todos sus huevos están puestos en la canasta de que su hija entre a otra escuela. La tiene en una escuela, para ella es determinante que esta hija, como que ha puesto todo en eso. Hay que pensar un poco, no sé si haya gente de origen árabe aquí, pero para las familias libanesas, por ejemplo, tiene mucha importancia esto del legado, esto de la continuidad, y para ella eso es vital, vamos, más importante que su propia vida. Y así se lo juega y debuta otra vez con un eritema nodoso y le salen ronchas en todo el cuerpo, una enfermedad muy rara que se llama síndrome de Sweet, como de dulce, SWWT. Y esta mujer pues tiene que ser tratada con cortisona, evidentemente, porque yo sé que si me siento a hablar con ella y darle psicoterapia psicoanalítica, no le voy a quitar el problema. Y evidentemente creo que hay un componente ahí. ¿Qué tanto es determinante en ella? Bueno, lo es en la medida en que lo emocional para ella juega mucho. La vuelta de tuerca en esto está un poco en un hallazgo de los años 80 tardíos, donde un grupo de investigadores en los Institutos Nacionales de Salud fundan por primera vez lo que se llama el Departamento de Psiconeuroinmunología. Y entonces plantean, con una serie de textos de origen, de debut, muy buenos, por cierto, reflexiones muy interesantes, en abrir un nuevo campo de investigación, que es la psiconeuroinmunología. Es decir, y ellos descubren por primera vez que los linfocitos tienen receptores para neurotransmisores, serotonina, en fin, noradrenalina, y que muchos linfocitos se activan de manera habitual con respuestas de estrés, ¿no? Y eso, vamos, yo lo traigo incluso en algunas de mis diapositivas, para si quieren ahora un poquito más tarde lo revisamos eso, con la idea de ver en qué influye el estrés en esto, en cáncer, en enfermedades autoinmunes, etc. Como un second hit también.
Nada más les comento muy rápido, el experimento más simpático que yo recuerdo, les va a hacer sentido, hace unos 15 años por ahí, quizás más, unos 20 años, en el Instituto de Investigaciones de Gripe en Estados Unidos, que está en Salisbury. Saben, Salisbury es famoso por tres cosas. Primero, porque ahí está Stonehenge, los dólmenes estos de los druidas ingleses. Segundo, porque hay una catedral muy bonita que tiene una torre hermosa, muy pintada, representada por Constable y otros pintores. Y el tercero, porque ahí en Salisbury acaba de ocurrir, en un pueblo en Salisbury acaba de ocurrir, en Gillingham, una intoxicación por gas neurotóxico de un exespía ruso. Eso acaba de ocurrir hace estos días, y ayer Inglaterra expulsó a 23 espías del GRU y del FSB, las dos coordinadoras de contraespionaje ruso. A mí me gustan las novelas de espionaje, me descansan mentalmente y estoy muy divertido con eso. Pero en fin, en el plano de Salisbury, ahí junto a Stonehenge, hay un instituto de investigación de gripa, y se les ocurrió a algunos ingleses un poco locos hace una veintena de años tomar a gente deprimida y gente que no lo estaba e inyectarles virus de la gripa en la nariz y a ver cuántos se enfermaban. Y la diferencia fue 71% contra 19%. Entonces, ellos plantearon, bajo los estudios de psiconeuroinmunología, desde luego, creo que los reprobaba hasta su mamá después de haber hecho eso, porque éticamente era muy cuestionable hacer un estudio de ese tipo, pero eran años donde los comités de ética todavía no se habían formado y se hacían porquerías de esas, y demostraron en ese estudio muy simplote y muy elemental que sí influye en la capacidad de respuesta inmune. La gente dice, se me bajaron las defensas usualmente, ¿no? ¿Qué tanto eso es cierto? Es difícil sostenerlo, pero los muy fanáticos de la psiconeuroinmunología presumen que en efecto esas conexiones son determinantes. Yo no lo soy tanto. Yo a lo largo de muchos años de caminar por estos dos senderos creo más en la hidroxiquinona que en que se te muera un perro, ¿no? Como un disparo de segundo hit, pero debo suponer, y lo he experimentado en mi consulta, que efectivamente es algo que ocurre con mucha frecuencia, no como para categorizarlo como un evento único, pero ocurre. Perdón, me alargué. Es que yo iba a hacer un comentario que tiene que ver con lo que mencionó después, con lo que mencionaste después, y es que sí que es curioso cómo ese background, bueno, esa tendencia a la autoinmunidad que pueden tener algunas personas hace la diferencia para que alguien con un factor estresante desarrolle un cuadro de autoinmunidad, o al revés, una infección viral que se reactive, un herpes o no sé, algo así. Y que o sea, me llama la atención cómo algunas personas pueden desarrollar uno u otro cuadro, pues no sé, o sea, como que no encuentro bien el lazo, por ejemplo, con este caso clínico que vimos aquí, ¿no? Como algo en su desarrollo lo lleva en su desarrollo emocional y en la diferenciación del yo y el otro lo puede llevar o puede tener una influencia más bien en que desarrolle uno u otro cuadro. O si más bien todo es más bien a nivel del desarrollo biológico de la persona, ¿no? En sus órganos. Sí, pero tienes que pensar que si está cerca la piel de lo autoinmune, si está cerca las terminales nerviosas de lo autoinmune, con mucha más razón el cerebro de lo psicológico en términos logísticos. Y si es así, uno tendría que aceptar que tanto como las migrañas, las cefaleas tensionales, etcétera, cosas de este tipo, un impacto inmunológico de gran envergadura, por ejemplo, el que yo uso arbitrariamente de este ejemplo, puede despertar una cosa de una ansiedad mortífera a un nivel incapaz de procesarse, vamos, no lo puedes decir, no lo puedes hablar, estás inmovilizada por el pancuronio, que es el hipnótico que se les pone a los pacientes en cirugía para que no se muevan, ¿no? Y este pancuronio lo que hace es que te
inhibe los movimientos y el habla, y sin embargo no te quita la escucha, y estás escuchando esto, la imagen es súper dramática, ¿no? Ahora, lo que yo, digamos, intuyo o trato de deducir de eso, es que para ella fue todo este impacto retaliatorio contra su madre en términos de su propia maternidad. Yo te mato, mamá, yo te mato, hija, hija, tú me matas a mí, ¿sí? En un sentido muy metafórico. Y ahí es donde yo creo que está un poco el clic en el sentido psicodinámico. Por eso lo planteo así, ¿no? En otros casos, desde luego que no, pero este caso me pareció particularmente ilustrativo porque con una madre que la trata como la niña tonta, a la que no vas a poder hacer nada. Además conocí yo a la madre por una razón incidental. Hicieron un pozole en su casa, entonces, como parte de este grupo, y conocí a la mamá. La mamá era una escritora de cierto renombre y tenía sus hijos embelesados. Esta era la hija tonta que se había casado, ni siquiera se había casado y que no había hecho nada con su vida, ¿no? En una cosa muy obvia, a mí me pareció. Entonces ese desdén jugado de una manera muy agresiva, con todos esos impulsos agresivos en una situación de inmovilización, debe ser particularmente dramático. Ella se desangraba además, ¿no? Y tiene una cosa delirante. Algo que yo aprendí durante mi entrenamiento como psicoterapeuta de un maestro que llamo yo el doctor Juan Carlos Plan, un tipo muy brillante, era como la cosa delirante tiene que se juega tanto en lo psicosomático y en lo psicótico. Él hablaba mucho de ¿se acuerdan del caso Schreber? Porque revisamos con él el caso Schreber, que es un caso muy famoso de Freud, donde Freud analiza la historia de este hombre. Nunca lo conoce personalmente, era un juez importante en Alemania, ahora no recuerdo el sitio. Entonces Freud analiza el caso Schreber y hace toda una hipótesis. Y era un tipo que se psicotiza en el momento en que le dan el lugar de juez distrital, donde vivía en Alemania. El hombre tiene un brote psicótico y empieza a imaginarse que es una mujer y que Dios la fornica, ¿no? Y entonces hace Freud toda una reflexión sobre su temor a la homosexualidad, en fin. Pero fundamentalmente lo que yo aprendí de eso es este aspecto delirante tan típico. Cuando digo es una cosa delirante que encarna en el cuerpo, lo psicosomático, el vitiligo, las enfermedades de este tipo, parecen ser delirios depositados en el cuerpo. Estoy quitando la coordinación. ¿Alguien más? Una pregunta para que pasemos. Sí, la carga emotiva parece ser que sí es un factor determinante o no determinante, influyente en que se generen este tipo de padecimientos. ¿No tendría también que ser, por ejemplo, o dentro de los tratamientos de la terapéutica, algo como más individualizado dependiendo de la emotividad de la persona? O sea, yo lo hago en efecto. O sea, mucho de mi práctica, yo no ejerzo más que muy limitadamente como psicoterapeuta. Lo que he hecho es fundamentalmente poner en juego estos elementos en mi práctica. Entonces, para citarte el caso más reciente, ayer recibo una mujer que viene con una artritis, una mujer de unos 60 años que debuta con una artritis, y entonces venía con su hija, que es médico, por cierto, que a través de alguien me la refirió, algún exalumno mío. La llevo a la sala de exploración y veo que está realmente tensa, como muy negadora de su padecimiento, tratando de buscarle salidas, y cuando la siento en mi sala de exploración le digo, bueno, ¿y qué siente usted que ha detonado eso? Y en ese momento en la intimidad se quiebra. Y le digo, un divorcio. Sí, doctor. Se le cacha a su marido un voucher, o que es el teléfono celular, hace unos meses, que el marido tenía una relación de 5 años adúltera, y esta mujer, después de 37 años de casada, se le derrumba el mundo, no sabe qué hacer con eso,
y se suelta llorando. Y entonces, más que la consulta médica, lo hago rápidamente la receta, digo así porque ahora la hago en computadora y me simplifica la vida porque no tengo que ponerme a escribir cosas de estas y seguir viendo al paciente, que esa es una parte importante, que sigas como en ese lock con el paciente emocionalmente, ¿no? Y entonces me habla de su relación con su marido y al final de la consulta le digo, pues esto es lo más importante que usted y yo tenemos que trabajar si queremos que su enfermedad progrese positivamente, y asiente y me dice que sí. Ahora debo decirles que esta es una de las artritis inmunológicamente más agresivas que yo he visto en mucho tiempo. Venía con un factor reumatoide en cifras de 700, un péptido cíclico que es un marcador que yo uso para artritis en los miles, cuando lo normal es 50, en fin. O sea, realmente esta mujer se desconchinfló, ¿no? Se le desató la enfermedad. Y en la parte farmacéutica, el medicamento, por ejemplo, de alguien que tuviera la misma enfermedad con una sintomatología. Pues básicamente sí, porque no hay muchos recursos. Pero obviamente esta mujer te debates entre si le das o no le das un antidepresivo. Se los pregunto, evidentemente. No lo doy arbitrariamente, sino le pregunto, ¿quiere que le ayude con algo? ¿Puede con esto? No, yo puedo. Entonces, nos vemos en 15 días, pero vamos a hablar de esto, ¿no? El medicamento ahí es una muleta, vamos. Esencialmente lo que tenemos que trabajar es cómo va a resolver el duelo de la infidelidad de su marido, ¿no? Y última pregunta, doctor. Dentro de la historia clínica, ¿usted escribe todo eso? Eso es lo que les voy a decir en la segunda parte. Pasamos a la segunda. Vamos a ver la pregunta. Había dos. Ok. Sí, yo no sé muy bien cómo organizar mi inquietud, pero o sea, jugando el papel del escéptico, si yo le dijera, me parece que este tipo de evidencia sobre la relación entre cuestiones emocionales y este tipo de enfermedades es como muy narrativa, y me gustaría saber, ¿hay algún tipo hay evidencia de una naturaleza distinta sobre esta relación? Como por ejemplo lo que comentaba del... Sí lo hay, sí lo hay, pero a nivel experimental es muy pobre. Claro. En el sentido de que la gente que ha puesto en marcha esto lo aduce en mecanismos, por ejemplo, lo que más se ha estudiado es el cortisol. El cortisol se sabe que es una sustancia que secreta en nuestras glándulas suprarrenales en condiciones de estrés, y en condiciones de estrés el cortisol se secreta de una manera muy exagerada, en salvas, no de una manera regulada en el biorritmo normal que tenemos todos los seres humanos del cortisol, sino en salvas, y que estas a su vez dan lugar a cambios linfocitarios, porque ahí sí todas las células activas del organismo inmunológicamente tienen receptores para cortisol. Entonces sería el evento psicológico genera un cambio en los receptores celulares. Genera En teoría, sí, en teoría, porque eso se ha hecho a nivel experimental, se ha medido el cortisol en situaciones de estrés, particularmente este ejemplo que les digo del plano de Salisbury, se midió cortisol, se midió interleucina 1, interleucina 6. Pero a ver si, a mí me parece es un poco tautológico, en el sentido de que uno ya espera que con el estrés vaya a haber una serie de modificaciones. O sea, si lo que buscamos es una demostración científica de que efectivamente hay una conexión, hijo, es como pedirle a Freud que nos diga en qué circunvolución cerebral radican los sueños, ¿no? Es un poco complejo. Gracias. Relacionado con lo que pregunta Juan Carlos y lo que había dicho Cecilia, a mí lo que me preocupa mucho es cómo se ha popularizado un discurso sobre no solo las enfermedades autoinmunes, sino que toda enfermedad tiene un componente emocional y una idea de que si se reprimen las emociones, el cuerpo va a reaccionar. Eso por un lado. Y también la idea de que la actitud que tenga el paciente frente a su enfermedad va a ser un componente de su del decurso de su enfermedad. Entonces, ¿de dónde sale esto? O sea, cuando lo oigo usted es de lo más precavido, ¿no? Sí lo soy. Sí lo soy porque, perdón que te interrumpa, a mí me molesta ese discurso tanto como ustedes. O sea, me parece un discurso que lo que hace
es popularizar y parodiar la realidad de fenómenos que existen y que habría que demostrar. No sé si científicamente con plaquitas en el laboratorio o científicamente echándoles células cancerosas a gente por la nariz, vamos, pero finalmente tendríamos que encontrar un modelo operativo que demuestre que esto ocurre así. Más aún, yo creo que eso es a nivel individual. Yo creo que este caso ilustra un solo sujeto en un lugar del mundo, en una circunstancia particular. Ese discurso que generaliza que tenemos que modularlas me parece un discurso esotérico totalmente y que se asimila a los discursos estos de los terapeutas del baile, del sueño, del lenguaje y de la luna. Sí, pero lo grave es que este discurso muchas veces yo lo he oído a médicos. Desde luego, pero lo que tenemos que proponer desde este lugar, aquí y ahora, es que ese discurso no puede ser vigente, tanto como no puede ser el discurso biologista de que todo ocurre por la biología, porque debe haber virus o priones o moléculas volantes que son capaces de causar migrañas. Desde luego que no. Ambas cosas a mí me parecen que rayan en lo simplista y en una cierta justificación operativa para ciertos médicos y para ciertos grupos contrarios a la medicina. La medicina alopática tiene, y esto ya es otro tenor, pero tiene tanto éxito porque hay una gran industria farmacéutica que la apoya. O sea, si la medicina fuera un poco más integradora, probablemente utilizaríamos diferentes discursos. El discurso científico hoy por hoy está ceñido en lo estadístico y en lo farmacológico. Pero sí hay que reconocer que ha sido con mucho el discurso más exitoso aunado en las vacunas en la historia de la humanidad, es decir, la senescencia, el lograr que la gente viva, que tenga calidad de vida, vencer cánceres, enfermedades autoinmunes, es el resultado de ese discurso. El otro a mí me parece un discurso peligroso, que todo es biológico o que todo es emocional. Es un discurso no solo inoperante, sino tonto. Iba a usar una grosería, pero es tonto, ¿sí? Es un discurso elemental. Yo creo que ustedes, al nivel que están en el doctorado con estos planteamientos, no pueden caer en esa trampa. O sea, no deben aceptar esa trampa, ni aquí ni en ningún otro escenario. Oír a alguien como la chica que era la nana de mis hijas hace algunos años y decía, es que se sintió mal y por eso se enfermó, porque la regañó usted, ella se enfermó. Dije yo, bueno, está bien, ahí sí es un lenguaje que no se puede permitir y decir, está bien, ya no la voy a regañar tanto para que no se enferme tan seguido. Pero fuera de ese ámbito, de lo coloquial, es un discurso peligroso porque lleva a conclusiones muy simplistas, me parece. Y sí hay que estar en contra de ese discurso, yo creo que de manera militante incluso, ¿no? Y decir, no todo lo emocional determina enfermedades, ni desde luego el estrés es la causa única de todas las enfermedades. Ahora el estrés ha venido a ser la moda, la fibromialgia ha venido a ser la moda, ¿no? Todo el mundo tiene fibromialgia de repente, ¿no? La neurastenia de principios del siglo XX ahora se convierte en fibromialgia, ¿no? Sí, ¿usted es escéptico de la fibromialgia en todo este debate? Soy escéptico en ese discurso. Yo creo que la fibromialgia tiene más que ver con algo emocional, más que ver con algo adaptativo. O sea, yo no creo en la entelequia fibromialgia como una entidad nosológica. No. No. Okay. Es partir de cómo se escucha al paciente o cómo, a quién se dirige el paciente. Esto yo lo escribí hace algún tiempo y propuse que en principio la crisis de valores probablemente está, y esto es un aspecto de lo que tocábamos hace un momento, la vulgarización de muchos conceptos racionales, de muchos conceptos científicos, de la psicofarmacología
Y yo me preguntaba en aquel entonces de qué sirve la ética en la medicina. Y la pregunta la trataba de contestar con estas premisas. O sea, primero, hay una tendencia a vulgarizar, a mercantilizar la práctica, hay demasiada información y el paciente se ve como si fuera, por un lado, un cuerpo y por otro lado una mente o un alma. El cuerpo como una máquina, toda enfermedad crónica, que es algo que me atañe a mí, nos hace vulnerables porque nos insinúa la muerte, y enfrentados a lo incurable, nuestras redes íntimas y expectativas adquieren una categoría fundamental, y los médicos, algo que supongo que planteabas tú también con esto, asumimos el papel de curar, la obsesión por curar, ¿no? Como si todo tuviera que ser curado, como si esa fuera la premisa que hay que validar desde los médicos. Y uso esa frase que seguramente ustedes conocen mucho de Voltaire, que se burlaba de que los médicos tratamos a humanos de los que no sabemos nada. En mi práctica, volviendo a tu pregunta, yo trato de evaluar pues, diferentes cosas. La función física, porque soy reumatólogo, la función, un aspecto muy importante para mí de la función emocional es la capacidad de afrontamiento que tiene cada paciente con su propia enfermedad, cómo esta enfermedad o la narrativa de su enfermedad modifica su vida, qué soporte tiene. Esta mujer que les contaba hace un momento, cómo se desvencija en el momento que se le rompe la familia, la confianza y la lealtad del marido, y después en otra categoría, pero que desde luego es parte de esa narrativa y que yo voy desmenuzando a lo largo de las otras funciones, los síntomas específicos. Porque para mí, desde hace muchos años, hay una diferencia sustancial entre enfermedad como una entidad nosológica que afecta a órganos y moléculas y un padecimiento que trastorna la integridad de los pacientes y que lo hacen vulnerable. Y en definitiva, los pacientes no son afectados por una enfermedad continua. La enfermedad puede estar ahí detrás como diagnóstico, pero en realidad son todas estas series de vulneraciones a su integridad que lo compromete. En el caso de los enfermos reumáticos, algo que se decía, se hablaba de una personalidad reumatoide, yo la pongo desde luego entre comillas, porque se decía que de manera habitual el paciente con artritis, que no es lo mismo que en todas las otras 227 enfermedades reumáticas, tiene un manejo inadecuado de sentimientos. Pero sí hay una predisposición emocional interesante porque eso se asocia a los niveles de cortisol bajos de entrada en estos pacientes. A mí lo que básicamente me interesaba y me interesa en mis pacientes es cómo se les da un aplanamiento afectivo frente al dolor, cómo se vuelven pacientes un poco pasivos en muchos sentidos, no solo por la debilidad física, sino cómo la imagen corporal se va perdiendo. Y el impacto sexual y libidinal que tiene esto. Volviendo a tu pregunta, yo pienso que en la entrevista, y esto lo uso para mis estudiantes, marcha, actitud, saludo, pero es más efectivo pensar en espacio, emoción, contacto visual, los afectos que se transfieren, y algo importante que a veces los médicos no ven son las omisiones. ¿Qué hay en medio del discurso, de la narrativa del paciente que se está omitiendo? Concreto, sin abusar del caso que les conté, para esta mujer lo más determinante era su divorcio, la deslealtad del marido, más que los síntomas específicos. Algo que a mí me ha inquietado es que en general, volviendo a lo que planteaba Juan Carlos, las hipótesis científicas generalmente buscan un criterio de validez empírico. Juan Carlos
y no siempre se puede llegar a un criterio de validez empírico, y en cambio lo filosófico está más basado en la razón y en la experiencia, y quizás en el discurso médico uno va cambiando con los años a fuerza de la experiencia de un criterio de validación empírica a un criterio un poquito más racional. El maravilloso Russell, yo no sé qué piensen de él, pero decía que las valoraciones éticas como que son subjetivas. Si yo emito opiniones, hay gente jodida y gente buena en el mundo, decía Russell. Respecto de esto. Sí, decía, se me acusa quizás con razón de caer en contradicciones, porque si bien sostengo que las valoraciones éticas son subjetivas, me permito emitir opiniones categóricas sobre cuestiones éticas. Hay hombres a quienes admiro y otros a quienes considero despreciables. Algunos sistemas políticos me parecen tolerables, otros detestables, diciendo que finalmente los juicios de valor dependen mucho de la experiencia y toda relación axiológica es compleja. En cuanto a lo que uno ve en la práctica, yo pensaba qué modalidades axiológicas se ponen en juego en la consulta. Valores sensibles de este nivel, valores vitales como la salud, la enfermedad, el bienestar, valores espirituales donde se puedan criterios como justicia, esto es justo, a mí porque me tocó, etcétera, un poco a ese nivel. Y para muchos pacientes, yo no soy religioso, pero para muchos pacientes este aspecto de lo santo y lo profano en el juego de la enfermedad es que Dios me castigó. En medicina, supongo que estos elementos los han revisado, por lo menos los conocen, pero los voy a aplicar un poco a la manera como yo veo las cosas. Los 4 principios éticos desde Childress son beneficencia, no beneficencia, autonomía y justicia. En beneficencia yo pienso el médico tiene la obligación ética de escuchar, responder, interpretar y creer, por eso lo subrayo, la versión narrada del paciente como base objetiva de su atención. Estos médicos que suelen decir, no, lo que usted está diciendo no tiene sentido, o la fibromialgia no existe porque no hay puntos dolorosos que se conecten entre la espalda y las pompas, ¿no? En fin, lo que el paciente está hablando es de su padecimiento, de su narrativa, y no tiene que ver con las preconcepciones o las ideas nosológicas que yo tengo. ¿Se acuerdan de este personaje de Woody Allen en una de sus películas? A mí me encanta esa imagen. No maleficencia implica desatender, distraerse o peor aún desmerecer el discurso del paciente. Es tan lesivo como una intervención iatrogénica o ilícita. Entonces, el punto de escuchar al paciente cobra prioridad sobre incluso las intervenciones farmacológicas, ¿no? Y líbrame, Señor, de hacer el mal pese a mis mejores intenciones. Somos tan buenitos los médicos. Justicia, cada paciente cuenta con un padecimiento singular, meritorio de atención y respeto. Su narrativa es la verdadera historia clínica que aporta y el mejor material propedéutico. A tu pregunta, ¿le daría yo los mismos medicamentos a esta paciente? Sí, pero se los di en otra modalidad. O sea, le expliqué los medicamentos distinto a cómo se los explicaría a un señor necio, rudo, enojón, que está en contra de su enfermedad, ¿sí? Ahí mi receta es mi receta verbal, ¿sí? No la receta escrita con la identificación de tomar una a las 8, otra a las 6 de la tarde, los martes y los domingos, sino cómo doy esa receta, cómo se la entrego al paciente en un discurso individualizado.
Y por supuesto en otros países, y ya está ocurriendo en México, cómo el sistema judicial está empezando a entrar en el discurso y en la relación médico-paciente. Y perjudicando directamente la posibilidad de hacer este trabajo a ese nivel. En Estados Unidos yo no podría hacer lo que hago, desde luego. O soy psicoterapeuta o soy médico, pero no puedo hacer las dos cosas y tendría que ceñirme a los criterios vigentes para tal o cual enfermedad de tratamiento. Yo no podría experimentar como lo hago con ningún paciente, ¿sí? Quiero decir que experimento dentro de un límite, no les doy agua de chía ni atole de maicena, experimento dentro del conocimiento, pero sí experimento efectivamente una paciente que me parece que está negada a tomar los medicamentos. Lo mejor es que convenza a su hijo, como en el caso que les platico, que le inyecte una vez a la semana el medicamento, porque sé que ella va a resentir en este momento que está muy oral, muy regresiva, va a resentir mucho el que yo le dé muchas pastillas. Fíjense la diferencia, y es sin embargo el mismo medicamento. Entonces la narrativa del paciente le otorga la posibilidad y nuevamente ser creído. Yo creo que el deber de los médicos más entraña estos aspectos que no solamente el conocimiento. Apelar al individuo, acceso a los congéneres, es decir, hablar con la familia, con su red de apoyo, por supuesto apelar a la razón, trascender el horizonte moral en términos de integridad y restaurar, eso es muy importante, la veracidad del discurso. O sea, el discurso tiene que ser pertinente, humanista y tiene que ser individual. La enfermedad crónica, por definición, no puede curarse. De hecho, la persecución de una cura a toda costa puede convertirse en un reto contumaz y además dañar al paciente. Mejor brindar cambios graduales que atenúen el sufrimiento, esa es una premisa básica del tratamiento de enfermos crónicos, y reducir incapacidades y mejorar la calidad de vida. Me salto esto. En nuestra época estamos viviendo pues, ciertas situaciones que tienen que ver con todo esto. No creo que sea privativo de nuestra época, Plauto lo dijo hace 2000 y pico de años, de modo que esto no es privativo de nuestra época, pero sí hay una serie de cosas que tienen que ver mucho con el estrés, y se habla de este síndrome de estrés postraumático. Esta diapositiva simplemente es para señalarles que es absurdo que los criterios de estrés postraumático sean una lista interminable de cosas en los textos psiquiátricos. Una pregunta que creo que hacías, Graciela. Cecilia, perdón. Hacías una pregunta respecto del impacto que puede tener la enfermedad crónica por ahí. Por lo menos se ha demostrado, y aquí están viendo imágenes reales, de cómo un cerebro que está sometido a inflamación crónica o a falta de oxígeno va perdiendo funciones en los ganglios basales y cómo esto se traduce en un principio importante de enfermedad de Alzheimer. O sea que sí, realmente la falta de riego sanguíneo, los estresores, el cortisol, que yo les decía, perdón, aquí le quito mejor procedo, ¿no? Ok, cómo esto tiene un impacto. Cuando se han estudiado, por ejemplo, los eventos traumáticos en estrés postraumático, es interesante ver, por ejemplo, cómo el impacto, la prevalencia del evento evidentemente varía. Vean, por ejemplo, las violaciones en hombres son relativamente bajas, el impacto, sin embargo, es todavía más alto que en las mujeres, quizás por esto de la integridad machista o la masculinidad, lo que se pone en juego, los abusos sexuales, perdón, me regreso, los abusos sexuales, los accidentes, y curiosamente me llamó la atención
que el combate solamente está considerado para hombres, cosa rara. Cualquier evento traumático, la frecuencia es muy variable y a lo mejor la suma de cualquier evento traumático sí causa que 1 de cada 8 personas tenga. Pero lo que yo quiero traducir en esto, que me parece muy limitante, es los seres humanos dependemos del cobijo materno. Otra vez, entiendas eso como el primero que nos cuida, no necesariamente la madre. El aprendizaje afectivo es determinante. El holding que decía Winnicott, esta situación de vencer el desamparo y la capacidad que tenemos para enfrentar los conflictos. Cuando se han visto, Juan Carlos y todo, las respuestas de estrés, por ejemplo el cortisol, se ve que en un terreno adaptativo los seres humanos tenemos señales regulatorias del cerebro que disparan el hipotálamo, una hormona que se llama CRF, factor liberador de corticotropina. Esta hace un relevo en la hipófisis anterior y se va a la glándula suprarrenal y genera una respuesta de cortisol que evidentemente tiene efectos inhibitorios, por eso las flechitas en rojos, para que no se siga secretando. Esa sería, digamos, la situación adaptativa normal. Voy a cruzar la calle y pasa un ciclista, tengo este impacto, se secreta cortisol, tengo una respuesta de huida, que es la respuesta de echarse para atrás con aumento de adrenalina, taquicardia, piloerección, pero una vez que pasa el ciclista digo, ya no pasó nada y cruzo el paso. En pacientes con depresión, interesantemente se ha estudiado ese fenómeno y lo que se ve es que tienen esas señales regulatorias, pero su capacidad inhibitoria del cortisol es muy pobre, no producen tanto cortisol y esto es algo que se va dando en función del tiempo y el resultado es que mantienen un cierto nivel de ansiedad constante porque no tienen un efecto retroalimentador negativo. Al contrario, los pacientes sometidos a mucho estrés, esto se hizo particularmente en veteranos de la guerra de Afganistán y de Vietnam, lo que tienen es una liberación esperable, pero la señal hipofisiaria es una señal pobre, la secreción de cortisol es muy pobre y los mecanismos inhibitorios son muy intensos, por lo tanto esto se sigue manteniendo aquí y a la larga estos pacientes empiezan a tener incapacidad para responder a ciertos estímulos nocivos. Entonces, la baja de defensas, como se dice coloquialmente, es muy relativa, porque estos pacientes tienen aumento de respuestas efectoras y en cambio estos tienen disminución de respuestas efectoras, por lo menos a nivel psiconeuroendocrinológico. Gracias. Ahora, los principales estresores cuando se han estudiado a lo largo de la literatura, para hablar ahora sí de estrés, son estos: conflictos con seres queridos, muertes, divorcios, etcétera, problemas financieros, problemas laborales, el estrés de andar en la Ciudad de México, trastornos de la imagen corporal, obesidad, etcétera, falta de tiempo y la violencia en la comunidad, que en nuestro caso debe ocupar, igual que en Colombia. ¿Tú eres colombiano? No, venezolano. Venezolano. Debe ocupar un nivel un poco más alto. Pero cuando se hace, yo me pongo a ver la equivalencia afectiva, los conflictos con seres queridos tienen que ver con el desamparo, los problemas financieros con soporte y seguridad básica, las demandas laborales con la exigencia cultural, social, académica, el ritmo acelerado de vida con la integridad y la permanencia del entorno y por supuesto la imagen corporal con la sexualidad, o sea, la insatisfacción sexual, el yo ante el mundo, como me presento. Además, estos no se viven aislados, ¿no? O sea, claro. Problemas financieros pueden, más bien los problemas laborales tienen a su vez consecuencias financieras que pueden tener consecuencias con seres queridos,
Cuando el amor no entra por la puerta, cuando el dinero no entra por la puerta, el amor sale por la ventana. En fin, evidentemente están interrelacionados. Fíjense esto, decíamos hace un rato lo que los psicoanalistas llaman trastornos histéricos, que en la medicina llamamos trastornos funcionales, son esta extensa lista de aquí arriba: cefalea atencional, congestión pélvica, dolor al tener relaciones, inestabilidad histérica, melastasia vásica, y fíjense la enfermedad psicosomática, y es otra cosa: hipertensión, vitiligo, úlceras, dermatitis atópicas, el famoso premenstrual syndrome, alopecia, asma bronquial, ¿no? Que tienen mucho más que ver con una cosa estructural y frecuentemente más temprana. La gran mayoría de las dermatitis atópicas, lo que antes se llamaba neurodermatitis, se diagnostican antes de los 5 años. Es impresionante eso. Cerca del 90% se diagnostican antes de los 5 años de edad. Entonces, claro, los genetistas plantean que es una cosa hereditaria. Aunque ninguno de los papás, los tíos, ni el perro, ni el perico lo tengan, ese niño debe tener genes de dermatitis atópica. Todos los chicos que yo he conocido tempranamente con dermatitis atópica, por alguna razón me los traen, tienen un entorno emocional muy complicado. La más conocida de ellas es una chica que he vuelto a ver ahora, después de muchos años me la reencontré. Yo la conocí porque era hija de unos vecinos y andaba en pañalito la mayor parte del día caminando, una bebita de casi un año, caminando por ahí con toda la piel roja, y solo usaba un pañalito de algodón porque no toleraba ninguna otra cosa. A la mamá la habían operado 4 veces del estómago entre su embarazo y el nacimiento de la niña, porque tenía un problema de una enfermedad de este tipo. Entonces, algo tiene que haber impactado eso más allá de lo genético. ¿Hasta dónde puede llegar el estrés? Algo de lo que preguntaba Cecilia. Bueno, hay gente que postula que un estrés sostenido puede incluso tener influencias hipóxicas, nocivas, y por lo tanto generar mutaciones y con ello todos esos tipos de cáncer. Es un poco de lo que se le atribuye al tabaco también, ¿no? Cáncer de boca, cáncer de intestino, cáncer de vejiga, cáncer de páncreas. Probablemente la hipoxia como tal, la inflamación crónica, también tenga que ver con esto, pero otra vez es especulativo. El daño que causa el estrés se ha planteado como estrés no solamente psicológico, desde luego estrés en todas las esferas, efectos directos en la respuesta inmune, tensión musculoesquelética, riesgo de infecciones por estasis linfática, supresión celular, aquí sí lo inmunológico, impacto en la autoestima. Y hay pensadores que están ahora planteando que se pueden hacer modificaciones epigenéticas. A mí me parece un poco Alicia en el País de las Maravillas todavía, ¿no? Es muy difícil cambiar el entorno social para hacerlo agradable, ¿no? Por eso la pregunta hasta el fondo: ¿cómo construir un futuro habitable? ¿Cómo hacer que el entorno...? Yo sigo pensando que los valores espirituales, concretamente el arte, la música, la ciencia, la filosofía, tienen un papel importante que jugar. Yo creo, en una experiencia muy personal, que la gente en mi entorno que está vinculada de alguna forma creativa, llámese de pensamiento, de instrumentación, de creación de alguna forma, es gente que tiende a enfrentar la vida con menos. No es una generalización, no puedo decir que esto sea cierto en todos los casos, pero sí creo que es algo que tiene un valor intrínseco para alejar enfermedades, o por lo menos el impacto de una enfermedad que por mala leche le toque a uno. Sí, yo nada más quería comentar que justo esto lo encontré en su blog, ¿no? O sea, como que
tenía pocas esperanzas en que la sociedad en este momento sea amable, que seamos respetuosos con el prójimo, que si, no sé, eres una persona con una patología o que como que recibas un buen ambiente de tu sociedad, entonces que había que resguardarse pues, en esto, en el arte, en la música. Y sí me llamó la atención, así como, pues como no depende de nosotros cambiar a la sociedad, por lo menos sí depende de ti, no sé, como buscar estos elementos espirituales o artísticos, ¿no? Para sentirte mejor. Ya que no cuentas con la sociedad, cuentas contigo mismo. Creo que es un buen punto, pero fíjate que a mí me hace reflexionar en otra cosa. Hace algunos años, comentando el asunto de las relaciones interpersonales, generalmente nuestros afectos se limitan a esferas de influencia muy pequeñas, ¿no? La familia, la escuela, el trabajo, los amigos colaterales del trabajo, y tendemos a casarnos o por lo menos a relacionarnos en pareja con algo que está en esos 4 o 5 círculos concéntricos, no más allá de eso, ¿no? Erik Erikson, un psicólogo social, lo planteaba hace algunos años. Esas son las esferas que podemos influir. Entonces, esta idea un poco quijotesca de que podemos cambiar nuestra realidad es bien difícil, ¿no? O sea, yo creo que uno puede cambiar el entorno pequeño. Yo milité políticamente, yo estuve aquí en la UNAM metido en las huelgas, en fin, y la UNAM es mejor hoy que entonces, pero no porque nosotros hayamos caído en la cárcel alguna vez, sino porque han cambiado las cosas y la gente es más participativa y se escucha más y el mundo es mejor, está mejor comunicado. Con eso no quiero decir que los ideales socialistas tengan que pasar por ese tamiz necesariamente, pero sí entender que lo que uno puede influir es un entorno relativamente pequeño, y en la medida en que uno tiene la capacidad para influir ese entorno relativamente cercano, los individuos que le tocan a uno, hoy por hoy ustedes, para mí, eso es algo en lo que yo pienso influir, ¿no? En el seminario de hoy, en las clases que puedan tener, en cómo piensen estas cosas, cómo lo lleven a sus propias vidas. O sea, sí hay un cierto impacto, ¿sí? Pero uno tiene que ser muy consciente y muy poco narcisista y bastante humilde hasta dónde alcanza ese impacto. Yo creo que yo he impactado en mis pacientes, desde luego que sí. Creo que esta mujer, que repito, estoy abusando del caso, pero que le di una receta moderada o modulada por mi voz y mi comprensión de su medicamento, va a tener una mejor evolución que la que hubiera tenido si hubiera encontrado un médico que le hubiera dado exactamente la misma receta, pero hubiera anotado en su expediente divorcio reciente, punto, ¿sí? Y no hubiera reparado en eso, más que si está triste y jodida porque se divorció hace unos meses, ¿no? O sea, sí tiene que ver el lenguaje, cómo se escucha. Al paciente y qué le quiere uno brindar, y ahí es donde yo creo, más allá de estas premisas un poco esotéricas que tienen los gringos y un poco mercantilistas de que hay que hacer un ambiente facilitador, pues si naciste en un gueto del Bronx o de Baltimore, difícilmente tu ambiente facilitador te va a llevar a ser Michael Jordan, ¿no? Tienes que esperar una serie de acontecimientos para que eso suceda. Y aquí viene cómo curar el estrés, otra vez a tu pregunta, incidir en causas ambientales. Yo sí pienso que hay que tener participación ciudadana, modificar factores del desarrollo afectivo hasta donde nos toca, aislarse y llenarse de fármacos, por favor no, buscar consensos familiares o recurrir a la espiritualidad para mucha gente, y yo no creo en las psicoterapias conductuales o de choque, me parecen una aberración. En todo caso, la tensión y la angustia son inherentes a nuestra condición humana, y por eso el punto fundamental es tener esto que llamo contacto transferencial, que sería básicamente emplear estos elementos de autonomía, fidelidad, escucha en la relación médico-paciente. Y me acuerdo mucho lo que decía un maestro mío en inglés,
it's the relationship that heals, me decía, y agregaba, stupid, ¿no? Él decía, hay que tener en cuenta que no son los medicamentos, les hablo de hace 30 años, cuando no teníamos ni la cuarta parte de los que tenemos ahora, y él decía que básicamente, y esto yo lo retomo de él, el ABCD de la relación terapéutica es una atención incondicional, ahí sí incondicional. Yo no pongo condiciones si mis pacientes creen en Maduro o creen para mí siguen siendo los mismos pacientes. Yo no puedo darle mejor atención a uno que otro. Trato de establecer un vínculo genuino. Y tratar de dejar al lado los prejuicios. Yo creo que en el intercambio de la relación médico-paciente se da una transferencia de afectos muy peculiar, que tiene que ver con la desnudez de uno y con la dimensión ética del otro. Entonces, tú lo preguntabas hace un rato, ¿cuál es el nuevo expediente clínico? Yo creo que una lista biomédica de los problemas es algo que yo cada vez hago más mentalmente y menos por escrito para no perder la atención y la escucha del paciente, descifrar la narrativa del padecimiento, sé que ya tuvieron un seminario al respecto, agrupar en categorías prácticas, lastres económicos, conflictos, negociación de la cotidianidad, porque eso por lo menos da una dimensión y una perspectiva, lejos de aquellas cosas. Hay un médico aquí, ¿no? ¿Alguno de ustedes hizo un estudio de medicina? De formación. Ok, ¿te acuerdas cómo nos decían a ver las dimensiones de la habitación, si el piso es de barro o el piso, estas cosas del hacinamiento que son absurdas, cuando en realidad lo que uno necesita saber es cómo está impactando la economía o el entorno social o la familia, y evaluar respuestas psicológicas frente a la incapacidad, o sea, cómo está respondiendo, que es propiamente el afrontamiento. Y al principio les puse a Heráclito. Termino con una frase preciosa de Borges que dice: somos el río que invocaste, Heráclito, somos el tiempo, su intangible curso. El sueño es el pregusto de la muerte, un incesante espejo que se mira en otro espejo y nadie para verlos. Otra cosa no soy que esas imágenes. Con ellas, aunque ciego y quebrantado, he de labrar el verso incorruptible y es mi deber salvar. ¡Qué maravilla! ¿no? Es como está hecho para los pacientes. Ese Borges tenía lo suyo. Te lo dejo aquí, ¿lo quieres salvar? Sí, yo lo pasé. Pues muchísimas gracias, Alberto. No, claro. ¿Alguien quisiera cerrar con algún comentario, pregunta? Y no sé si tengan tiempo de quedarse unos minutitos para un cafecito. Yo tengo una pregunta con esto del nuevo expediente clínico. Bueno, yo he estado revisando expedientes clínicos en cardiología y me topo con que hay formatos. No sé, por ejemplo, si en su práctica, cómo usted trasciende el formato. Yo soy un transgresor. La Secretaría de Salud hace unos años estableció cuál es el formato de expediente clínico de acuerdo a los criterios, y ese es el que se usa en todos los hospitales y en teoría debe usarse en todos los consultorios. El día que me agarren me meten a la cárcel porque yo tengo cuentos de pacientes, imágenes, cosas que me han dado, porque para mí ese formato tiene una utilidad estadística de enseñanza, pero en mi práctica no sirve para nada. Creo que voy a terminar haciendo más literatura que medicina con el paso de los años. Pero lo cierto es que yo lo aplico. Lo aplico en el hospital por razones legales, pero fuera del hospital.